Muy bien. Eh, estamos listos grabando. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, listo. Entonces les contaba, enseñanza online con narrativa. Una de las cosas que quiero decirles desde de entrada es que mi interés con esta charla no es darles necesariamente truquitos tecnológicos, ¿sí? Que de hecho sí vamos a hablar un poquito de truquitos tecnológicos, pero no es de eso de lo que se trata esta charla. Esta charla se trata de tiene un componente conceptual muchísimo más pesado que lo tecnológico. Y la razón para mí es que en últimas, pues tener mucha tecnología o herramientas tecnológicas no sirve de nada si en últimas no sabemos qué es lo que vamos a hacer con esa tecnología, si no tenemos claro un objetivo de nuestro diseño curricular. Entonces, una vez uno tiene un concepto claro, toda tecnología empieza a tener sentido después. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestro plan de, de hoy va a ser básicamente que vamos a tratar de recorrer el mundo de la, esta eh, este mundo de las ideas que yo les voy a presentar. Vamos a empezar con una charla que va a durar la primera parte de esta presentación. Luego ustedes van a tener que irse por una especie como de laberinto en el que ustedes van a desarrollar conmigo el taller, y al final la idea es que ustedes van a llegar justamente al diseño de su propio curso con una narrativa. Entonces, vamos a empezar primero con la charla rápidamente. Y quiero que hagamos un ejercicio de calentamiento rápido aquí entre todos. Quiero que me digan si ustedes saben qué es esto que ven ahí. ¿Alguna idea? Es como esos gráficos de las clases de estadística. Parece, sí, definitivamente parece, sí. ¿Alguna otra idea? ¿Una constelación? Ah, una constelación, muy bien, exactamente. Una galaxia. De hecho, vamos a ver. De hecho, ustedes pueden ver ahí que estas son estrellas, y de hecho, ustedes pueden identificar alguna de las estrellas que hay ahí. ¿No? Ahí hay estrellas, de hecho, que casi todos nosotros conocemos. ¿El ¿Ninguna? sol? El sol. No, no está el sol ahí. Constelaciones, dice Paola, ¿tú decías que ves alguna constelación por ahí? Osa mayor o algo La así. osa mayor o la osa menor puede ser. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, les voy a mostrar aquí, ¿esto les parece fácil o difícil identificar estrellas y constelaciones así como ven esto? En esta imagen difícil. Difícil, ¿por qué es difícil? Porque es distinta a como las vemos normal. ¿Cómo Está las ves normal? descontextualizado. ¿Cómo? Está descontextualizado, ok. Bueno, miren esto. Aquí las pueden ver muchísimo más claramente. Aquí ustedes pueden ver Géminis. ¿Sí ven? Ok. Sí. Y de hecho, aquí está uno de los que más conocemos. Este es el cinturón de Orión. Esta constelación de aquí que ustedes ven es Orión. ¿Sí lo ven? Y este de aquí abajo es la Liebre. ¿Sí la ven? Ahora, una de las cosas interesantes a partir de eso es que lo que nosotros nos damos cuenta es que para poder entender las estrellas y el cielo y las constelaciones, eso es muy difícil. Hay un montón, hay millones de estrellas en el cielo y un montón de cosas por ver que nosotros no nos damos cuenta exactamente qué es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Y una de las cosas que las personas que han estado trabajando en eso, en observar el cielo desde milenios, es que se dieron cuenta que con tanta complejidad es tan difícil aprender que hubo que tomar una medida para realmente entender lo que está pasando allá en el cielo. Y es por eso que nosotros encontramos ahora este tipo de representaciones que, bueno, ya es bastante antigua a propósito de las constelaciones, que yo no sé si se ve ahí bien claramente, pero miren, en esta quizás se ve muchísimo mejor. Son los dos hemisferios del cielo, ¿no? Y ustedes pueden ver en esta, a propósito,
pueden ver que aquí está las constelaciones de las que les estaba hablando yo a ustedes, ¿no? Y entonces lo que quiero que vean con esto es que cuando nosotros ponemos conceptos en la infinitud de datos que existen en el mundo, los conceptos y la narrativa de cómo están conectados esos conceptos tiene muchísimo más sentido y es muchísimo más fácil entender y capturar la información. Entonces, esto que nosotros vemos con las constelaciones es algo que nosotros deberíamos empezar a aprender a usar en nuestro día a día, en nuestras clases, y esto es de lo que se trata básicamente de lo que yo les voy a hablar ahora. Nosotros como profesores, como educadores, sabemos bastante bien el valor de la educación. Y nosotros sabemos que nosotros queremos encontrar educación de calidad, que la educación que nosotros damos tenga un uso práctico y además que los efectos que nosotros demos a nuestros estudiantes tengan un efecto de largo plazo en la sociedad, no solamente que se quede en el salón de clases o al final del semestre. Nosotros queremos que lo que nosotros enseñamos dure para siempre. Y bueno, y cualquier otra cosa que ustedes puedan agregar, que obviamente yo aquí no les voy a decir cuáles son todos los valores de la educación, pero esos son solamente algunos, ¿no? Pero ustedes a lo mejor encuentran muchísimos más. Pero el problema es que cuando nosotros estamos enseñando, nos damos cuenta que tenemos muchos obstáculos, empezando por, otra vez, hay muchísimos obstáculos y yo solamente les quiero nombrar algunos. Empecemos por el hecho de que nosotros hemos venido trabajando con un tipo de educación tradicional que lleva décadas y de hecho, bueno, cientos de años y que sigue instaurándose hoy por hoy en los salones de clase y es esa idea de tener la gente sentada, el profesor enfrente y los chicos ahí supremamente aburridos en muchísimos casos. Y además nosotros estamos teniendo que pelear una batalla muy fuerte recientemente contra la tecnología. Cada vez hay más herramientas tecnológicas, videojuegos, computadores, celulares, todo eso, que mantienen la atención de los estudiantes en otro lado y no encuentran mayor valor en la educación. Para colmo de males, tuvimos que enfrentar este año una pandemia terrible y entonces ahora estamos enfrentándonos justamente a eso, a tecnología y pandemia, y entonces tratar de llevar educación de calidad a los estudiantes resulta un desafío bastante complejo, que ustedes obviamente lo saben, esto no es algo nuevo para ustedes. Entonces, con todos estos obstáculos, pues estos son problemas muy serios porque, bueno, empezamos por lo que les decía, datos aislados que nosotros les demos a los estudiantes no son significativos y tenemos que competir contra los videojuegos, por ejemplo. No hay un uso práctico en general de los conceptos que nosotros les damos a nuestros estudiantes en el día a día. O por lo menos es, digamos, nosotros podemos intentar que hayan usos prácticos, pero tenemos que inventarnos la manera constantemente de cómo hacer que estos sean usos prácticos. Y en últimas queremos que el aprendizaje sea de por vida, para la vida, ¿no? Y si nosotros no resolvemos estos obstáculos, nos vamos a dar cuenta que tenemos consecuencias muy grandes. Vamos a tener bajo interés por parte de los estudiantes y por lo tanto bajo desempeño en las notas y en las actividades, en todo lo que hagan. Nos encontramos con plagio porque simplemente les decimos a los estudiantes hagan la tarea y ellos, ay, no quiero hacerla, venga, me copio de cualquier lado y la copian y ya, y no se preocupan por aprender realmente. Al final del día resultamos con gente que tiene una cantidad de títulos, pero sin ningún tipo de habilidad. La gente simplemente llega, pasa y ya, y eso es todo a lo que podemos aspirar como resultado de un proceso de escolarización, ¿no? Y eso a largo plazo es un problema serio porque es una sociedad sin educación significativa que, bueno, yo tengo la fuerte hipótesis de que es una de las razones por las cuales nosotros nos encontramos en el panorama político en el que estamos. Personas que votan en contra de sus propios intereses porque no saben cómo tomar mejores decisiones. Entonces, eso se convierte en un problema muy serio. Entonces, resumido en pocas palabras, nuestro objetivo, educación de calidad. Obstáculos, entre otros, los temas y las habilidades están conectadas, las tecnologías están allí.
y como consecuencia no tenemos estudiantes enganchados y además una cosa que se me olvidaba decirles es que los profes terminamos constantemente desgastados porque estamos constantemente buscando como, bueno, ¿y qué voy a hacer mañana para la clase? ¿Cómo hago para entretener a estos muchachos? ¿Sí? Y es casi que una pregunta de cada vez que nos vamos a conectar a una clase con nuestros estudiantes. Se vuelve un poco cansón y entonces uno ve, yo no sé si ustedes pueden leer ahí, esto es una colega mía que pone algunas cosas en Facebook y una de las cosas que ella puso es, mire, hoy jugamos este juego, pero ya se me están acabando las ideas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues bueno, yo para eso es que yo estoy aquí, para ofrecer una propuesta para estas soluciones. Entonces, ¿cómo mejoramos la enseñanza? ¿Cómo hacemos para conectar los temas y las habilidades en términos significativos? Y entonces, la propuesta es la siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, la narrativa en la humanidad siempre ha estado presente. Nosotros como seres humanos somos seres eminentemente narrativos. Hemos estado contando historias y pasando el conocimiento de forma oral de generación en generación y hoy por hoy todavía conocemos muchas de nuestras historias a partir de eso, de la narrativa. Y eso es algo que se puede ver a través de las culturas. Esto no es solamente una cosa que ocurre en el mundo occidental o en el mundo nativoamericano o africano. Esto es algo que se ve en toda la humanidad. Pero además no es una cosa que ocurre como que, sí, eso ocurrió allá en el pasado. No, eso es algo que todavía nosotros vemos ocurriendo. Nosotros todavía hablamos con nuestros abuelos para que nos cuenten sus historias, con nuestros padres. ¿Mm? Pero además, el valor que tiene eso es que nosotros buscamos ese tipo de narrativas y entonces allá en Colombia, por ejemplo, uno iba a las sesiones de cuenteros que tenían en la universidad o aquí en Albuquerque están estas sesiones de storytelling que llaman, ¿no? Que yo no sé si han ido, que les recomiendo que vayan. Eh, y además existe Netflix o todas estas plataformas en las que constantemente estamos viendo historias, narraciones y ese tipo de cosas, nosotros las vemos y absorbemos mensajes y aprendemos cosas sobre el mundo. Y ustedes lo pueden ver con su granito de sal, pero en últimas, incluso las conversaciones entre amigos y los chismes y todo eso, son narrativas que nos permiten entender cómo la demás gente entiende el mundo y cómo yo puedo adaptar esas cosas que vive la gente a mi propia vida, ¿sí? Entonces el chisme tiene algo de valor importante en cómo nosotros nos formamos. Pues bueno, la narrativa es una cosa muy importante en la humanidad. La narrativa sirve justamente, como yo les decía al principio, para conectar los puntos. ¿Sí? Y entonces, conectar los puntos no necesariamente hay una forma exclusiva de hacerlo. Uno puede conectar todos los puntos hacia uno solo o grupos de puntos o bueno, no sé, eso depende de cómo observemos el mundo. Pero en últimas es gracias a eso que nosotros le podemos dar estructura cognitiva a la información. Eh, entonces, la hipótesis aquí es que los datos sin historia conectada carecen de significado. Y entonces eso significaría que los datos con historia conectada crean significado. Entonces, la pregunta sería, ¿la narrativa mejora la calidad de la enseñanza, sí o no? Y yo soy de las personas que dicen, sí, yo creo que es por ahí, eso tiene sentido. Pero como yo soy bastante científico en mi manera de aproximarme a mis hipótesis, entonces yo digo, bueno, pues vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver si realmente eso es cierto. De entrada les digo, este es un proyecto de investigación que sigue, está en desarrollo y del cual todavía no tengo 100% resultados, pero sí que tengo una mirada de cómo está funcionando y por eso lo quiero compartir con ustedes. Entonces, a partir de aquí quiero que ustedes me acompañen a hacer esta parte del tallercito y entonces lo que va a pasar es que yo les voy a ir contando cómo lo he hecho yo y me gustaría que a la par ustedes vayan inspirándose y vayan diciendo, a ver, esta idea me gusta, esta no me gusta, esto en mi clase se podría aplicar de esta manera o de otra manera. Yo les recomiendo, por ejemplo, que tengan en cuenta una clase que ustedes van a enseñar el próximo semestre o la clase que están enseñando este semestre o su clase favorita ideal que les gustaría enseñar en algún momento
o mejor dicho, escojan alguna clase que ustedes creen en la que estas ideas les puede realmente funcionar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tipos de historias hay? Pues, hombre, historias hay de todo tipo y yo no puedo resumirlas todas aquí, pero les voy a dar una idea de las posibles historias que hay. Hay historias de piratas, o de, sí, de el grupo de outlaws, ¿no? Que quieren conseguir algún tipo de tesoro o una cosa así. Está las historias un poco más quizá autóctonas o bueno, incluso historias que tienen que ver más como con estrategia. Algunas historias que exploran un poco la manera en cómo las personas piensan cuando se les pone en diferentes estados de presión. Y bueno, muchísimas más. Muchos de ustedes que estudian literatura quizá tienen la ventaja en esto porque ustedes saben muchísimo más de narrativas que yo. Entonces, ese es quizá una ventaja que tienen las personas que estudian literatura, que nosotros los lingüistas quizá no tanto. Pero bueno, en últimas, la historia que yo les voy a narrar a mis estudiantes o que yo les he estado narrando a mis estudiantes es la historia del explorador, la historia del aventurero, una cosa así como el Indiana Jones, ¿de acuerdo? En sus casos, decidan cuál sería una buena historia que ustedes les podrían narrar a sus estudiantes cuando están aplicándolo en sus clases. Entonces yo les digo, yo me voy a ir por la idea del explorador. Entonces, en la clase de fonética y fonología, que es la que estoy enseñando este semestre, en lugar de llamarla eso, fonética y fonología del español, decidí llamarla el mundo de los patrones sonoros del español. Y entonces eso crea inmediatamente la idea de que esto se convierte en un lugar por explorar, el mundo de los patrones sonoros. Y entonces lo que quiero que hagamos entonces es que vayamos pensando qué es esas maneras de enseñar un poco descontextualizadas que deberíamos dejar de hacer y más bien cómo las podemos contextualizar y que realmente nos van a servir. Entonces empecemos por lo más simple quizá. Vamos a dejar de lado un poco la idea de los contenidos un poco estériles y yo por lo menos en mi idea voy a empezar a hablar de cuál es la travesía que los estudiantes van a seguir. Voy a dejar de pensar en la idea de módulos de enseñanza y más bien voy a empezar a pensar en estaciones de exploración. En mi caso, en el mundo de los patrones sonoros del español. En lugar de pensar en actividades, ejercicios, pruebas, exámenes, todas esas cosas que nosotros hacemos, yo les voy a poner a mis estudiantes desafíos que ellos tienen que enfrentar. Es un desafío. Y en lugar de tener objetivos de aprendizaje que suena un poco, quizá un poco estéril, vamos a tener obtención de medallas. En la medida en que los estudiantes van pasando de estación a estación, van a obtener algún tipo de medalla. Esto de las medallas es una cosa importantísima de la que me gustaría hablar un poco después, pero bueno, no me quiero detener demasiado porque bueno. Entonces, más o menos el mapa la estructura de mi curso tiene estas dos características, la travesía, que es justamente lo que acabamos de ver, los contenidos, el explorar las estaciones y ese tipo de cosas, pero además mi curso también tiene un componente de investigación. Entonces, para mí la investigación es observar un fenómeno en el bosque de la fonología, tienen que postular una creencia, tienen que buscar y comparar elementos para poder saber si sus observaciones tienen sentido y en últimas, al final, tienen que comunicarlas al público. Todo esto es básicamente el método científico. Entonces, vamos a ver. Todo esto, bueno, entonces espero que no esté yendo yo muy rápido. La idea es que ustedes también vayan pensando en cómo podrían ir incorporando esto en sus clases, ¿no? Pero bueno, les digo, para que una narrativa tenga completo sentido, hay que realmente meterse en el cuento, de verdad que sí. Y una de las maneras para meterse en el cuento y mantener siempre el rol, es decir, bueno, yo, David, mi tarea aquí como profesor es dejar de ser el profesor, yo voy a ser un guía. Un guía como una especie como de guía mágico turístico en ese mundo raro de la fonología, ¿no?
Y una de las cosas que yo hago desde el principio, al principio del curso, es que yo les envío una carta, así en formato medio papel raro y todo. Mis estudiantes reciben esa carta por email, obviamente, porque bueno, como más por email, en la que yo les felicito por haber inscrito el curso y les digo que les doy la bienvenida como a eso, como al juego, ¿no? Esto es un juego y ustedes van a tener que meterse en la película conmigo. Bueno, lo siguiente es que en el sílabo yo no le llamo sílabo a propósito, yo le llamo las reglas del juego o una cosa así, ¿no? Y en el sílabo, yo espero que ustedes estén viendo bien lo que yo tengo aquí presente, pero quiero que vean una cosa rápidamente. Miren cómo yo, el punto de encuentro, miren cómo yo uso, por ejemplo, estos simbolitos chiquitos para mantener la historia dentro del sílabo. Y una de las cosas que yo digo es que el punto de encuentro es, por ejemplo, en el salón Ágora de Zoom, que es justamente aquí donde nosotros estamos. Y que a propósito, el Ágora, eso tiene una razón de ser. El nombre Ágora tiene que ver con el hecho de que pues, es el lugar en donde se encontraban las mentes para filosofar, que es a propósito en donde estamos ustedes. Estamos nosotros, mire, por si no se habían dado cuenta. Estamos en la escuela de Atenas. Pero bueno. El guía es David, aquí aparece. Cómo contactar al guía aparece aquí también. Y además, miren una cosa importante, y es que el salón de clases es el salón Ágora, pero el salón de reunión con el profesor, con el guía, es Delfos. Recuerden que Delfos en la mitología griega era donde iban las personas a buscar consejo para poder entender cómo navegar el mundo. Entonces también en esos detalles es donde se encuentra toda la narrativa y que mantiene el curso como eso, como un juego y como una historia. La descripción del juego también se ve eso, ¿no? Se hace claro a los estudiantes que esto no es cualquier curso, esto es un lugar en el que ellos van a aprender a manera de una aventura. Y bueno, el sílabo es un documento bastante largo para mí, yo no les voy a mostrar todo mi sílabo ahorita, pero es para que se vayan dando una idea de cómo se va incorporando estas ideas directamente en el sílabo, ¿no? Bueno, ahí están el salón Ágora y el salón Delfos que les decía. Y aquí las medallas que son los Student Learning Outcomes. Las medallas las creé yo, obviamente, y básicamente son cada uno de los elementos que ellos van a ir obteniendo cuando cumplen objetivos. Si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, miremos esta medalla, que es la medalla El Dúo. En la medalla del dúo, al final, si ellos resuelven bien los desafíos de cada módulo, obtienen las medallas, y esta medalla del dúo dice que saben cómo diferenciar la relación entre los componentes físicos sonoros y las abstracciones fonológicas, ¿no? Es justamente la idea de lo que es una dualidad, la dualidad de los sonidos del lenguaje, ¿no? Cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, sobre fonética y fonología, las ramas de la fonética, en lugar de hablar de la fonética aerodinámica de manera tan estéril, yo les voy a hablar de la medalla del viento. Y en la medalla, si ellos aprenden los conceptos sobre fonética aerodinámica, ellos van a obtener la medalla del viento. Y si aprenden sobre fonética articulatoria, obtienen la medalla el cuerpo. Y si aprenden sobre fonética acústica, la medalla la onda, y fonética auditiva, la medalla del radar. Yo tengo aproximadamente 25 medallas, creo. Entonces, para que se vayan dando una idea de cómo es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, miren esto. Este es el programa del curso. Es un programa como muchos, la verdad, muchos de ustedes tienen un programa muy similar. Yo lo tengo así también en el sílabo, pero además yo tengo esto otro, que es un mapa. Entonces, la información es básicamente la misma, pero la diferencia es que en el mapa, los estudiantes saben que tienen que entrar por aquí y van a ir explorando estación por estación, y en cada estación van a obtener las diferentes medallas. Y entonces, bueno, esta es la primera semana. En la primera semana obtienen la medalla del prisma, que es donde empiezan a aprender qué es eso de los diferentes tipos de significado. La medalla de las piezas, que es donde hablamos un poco sobre morfosintaxis, para que entiendan en dónde se aplican los sonidos. La medalla del dúo, de la que les hablaba, que es aquí donde empezamos a hablar de la diferencia entre fonética y fonología, etcétera, etcétera. Y en algún momento
dado que la fonética y la fonología típicamente se enseña como componentes segmentales y suprasegmentales, hay dos caminos que los estudiantes pueden escoger para ir a aprender, si quieren aprender segmentos fonológicos o suprasegmentos, dependiendo. En últimas, en mi curso, los estudiantes deciden qué camino quieren tomar primero, pero en últimas tienen que ir a ambos caminos, ¿sí? Y obtener todas las medallas al final. Después de haber obtenido todas las medallas y de haber hecho su trabajo de investigación del que vamos a hablar en unos minutitos, ellos llegan aquí a la salida y van a tener que presentar su proyecto de investigación, lo que hicieron, y al final de presentarlo encuentran también la medalla, el auditorio. Entonces, están aprendiendo no solamente conceptos, sino también están aprendiendo a comunicar la información que ellos aprenden en la clase y hacerla pública a las demás personas, al público en general. Entonces, bueno, sigamos. Otros componentes que yo incluyo en el curso que se los voy a mostrar rápidamente, pero que además quiero mostrárselos cómo se ve realmente eso más adelante, es esto, la idea del documento mágico. En lugar de poner lectura de la semana 1, ¿sí? PAES 2019 o lo que sea, así un artículo medio estéril otra vez. Yo simplemente, los estudiantes cuando llegan a la plataforma, ellos ven un documento mágico y ellos hacen clic ahí y ellos pueden leer ese documento. Y la idea detrás de los documentos, de los documentos mágicos es esa, el conocimiento valioso y oculto que está ahí en las lecturas que nosotros dejamos para la clase. Los hologramas son básicamente las clases que yo grabo en video y ahorita les voy a mostrar un poquito también de qué se tratan esto de los hologramas. Pero fíjense que no es simplemente un video de la clase, no, es un holograma. Ellos encuentran un holograma en su trayectoria. Los desafíos. Yo tengo dos tipos de desafíos en mi clase. Uno que es un desafío de tipo conceptual, en el que ellos simplemente tratan de demostrar que han aprendido los conocimientos de la estación en particular, pero además hay desafíos prácticos en los que ellos tienen que realmente hacer algo con esos conocimientos. Y en fonética y fonología eso es crucial, ¿no? Entonces aprender a usar PRAT, por ejemplo, que es el programa de análisis acústico que usamos típicamente, pero les digo, todo esto tiene que ser adaptable justamente a lo que ustedes en cada uno de sus cursos tienen y quieren presentar. Entonces, bueno. En las plataformas de enseñanza. Todos nos tuvimos que enfrentar a una plataforma de enseñanza este semestre, de alguna manera. Antes, digamos, uno simplemente podía enseñar su clase en presencia y ya no había nada más de qué preocuparse. Hoy por hoy es casi que una obligación. Entonces, ¿cómo hacer que las plataformas de enseñanza también continúen con esta narrativa? Yo estoy usando UNM Learn y también estoy usando una plataforma alternativa que se llama Talent LMS, que me sirve para llevar la información a personas que no hacen parte de UNM. Pero bueno, entonces, estos son algunos screenshots de cómo se ve en UNM Learn, pero realmente quisiera yo mostrarles pues ya el resultado. Pero quiero que miren esto. No, de hecho, hagámoslo ya. Voy a poner una pausa aquí a esto y quiero mostrarles realmente cómo se ve esto en UNM Learn. Entonces, vamos a compartir. Está aquí. Uy, Caro. Toma. Bueno, ¿pueden ver esto? ¿Pueden ver mi pantalla ahí o no? ¿Sí la ven? Sí, La vemos. Muy bien, bueno, listo. Entonces, aquí lo que ustedes ven es justamente la plataforma esta de UNM Learn Blackboard, que se llama, ¿no? Entonces, bueno, lo que ustedes ven aquí es básicamente cómo yo al principio los recibo inmediatamente con eso, con una bienvenida al mundo de los patrones sonoros del español. Aquí aparece también eso, la información básica del sílabo, un diversity statement que me parece importantísimo, del que yo casi no he hecho mención aquí, pero bueno, podemos hablarlo también en algún momento en la sesión de preguntas. Pero entonces ya ahora sí lo que ustedes van viendo es que está organizado sección por sección, ¿no? Estación por estación. Entonces primero aparece la orientación al curso.
luego aparece cada una de las estaciones ya propiamente dichas. Entonces, la estación, el juego, ¿no? Que esta es parte de la narrativa de mi clase, es que las unidades lingüísticas son parte de un juego. Y entonces aquí aprendemos cómo funciona el juego, cuáles son las piezas que usamos en ese juego para poder comunicarnos. Y luego entramos aquí al mundo de la fonética y la fonología, y luego empezamos a ver cuál es justamente la fonética articulatoria y la fonética articulatoria y aerodinámica, fonética acústica y auditiva, y por último la división de los dos caminos del mapa que yo les decía, que si se quieren ir por lo suprasegmental suprasegmental o segmental. Y aquí están los dos caminos de los segmentos o la prosodia. Los estudiantes, al final de pasar por todo esto, pueden entrar aquí a los segmentos o pueden entrar aquí a la prosodia. Quiero que vean además cómo se van instaurando este tipo de cosas ya por dentro. Entonces, una cosa que se me olvidaba decirles. Esta información, a medida que los estudiantes van completando una estación, ellos hacen clic en un botoncito al final de haber completado la estación y de repente pueden ver la siguiente estación. Si ellos no completan una estación, no pueden continuar a la siguiente, como en un videojuego. Y bueno, entonces la primera estación que ellos tienen que llegar es justamente la de la orientación, que es la que les quiero mostrar aquí mismo. Y entonces aparece justamente la descripción de cómo funciona esta plataforma, cuáles son las reglas, cuál es el mapa. El mapa lo pueden ver ahí mismo también y lo pueden descargar para tenerlo en sus computadores si lo necesitan. La primera tarea, en la primera tarea básicamente lo que hago es que los pongo a leer el sílabo y al final ellos tienen que responder una serie de preguntas y si responden las preguntas todas correctamente, obtienen la llave que es la que les va a permitir entrar al mundo de la fonética y la fonología. Al obtener la llave es ahí donde ellos hacen clic en un botoncito y les abre el siguiente módulo que vendría siendo en este caso que les dije yo, el módulo sobre el juego, ¿no? Entonces, esto es una cosa que resulta, pues cada estudiante va a su propio ritmo, ¿no? Son decisiones que cada uno de ustedes tendría que tomar. Los estudiantes van a su propio ritmo o yo tengo que ir con ellos de la mano. Lo que yo hice fue que durante las primeras 5 semanas yo iba con ellos completamente todos los días y me reunía con ellos todas las semanas. Pero después de que ellos entendieron cómo funcionaba la estrategia ya de la clase, del juego, ellos ya en este momento ellos van solitos. Yo estoy con ellos acompañándolos, pero yo los dejo que ellos vayan solos. Entonces, bueno, es así como se ve ya cada uno de estos módulos. Yo les digo, ¿cuál es el objetivo de la misión de hoy? El objetivo de la misión de hoy es que van a obtener estas 2 medallas. ¿Cómo van a hacer para obtener estas 2 medallas? Primera lectura que aparece es los tipos de significado. Entonces, después de que ellos leen eso, les aparece también un holograma, que es este, que a propósito, venga, les muestro rápidamente cómo se verían uno de esos hologramas. Que se ve, ¿dónde está? Vamos a este, por ejemplo. ¿Lo pueden ver ahí? Entonces, Sí, señor. como vimos al principio, el significado conceptual refiere a conceptos, es decir, la manera en cómo nos hacemos una idea de lo que es la realidad. Para ello nos servimos, por una parte, de nuestro sistema sensoriomotor, para identificar las características físicas de los elementos de la realidad. Bueno, etcétera. No los voy a poner a ver este video de 23 minutos en esta charla, pero la idea es que para que se hagan dado cuenta cómo se ve un holograma, ¿no? Entonces, bueno, sigamos aquí. Al final de eso, ellos al haber leído y al haber visto el holograma, tienen el primer desafío. Y en el desafío, ellos básicamente entran allí, responden unas preguntas. Yo les doy más de una oportunidad. Yo, de hecho, les doy 2 o 3 oportunidades, dependiendo del tipo de desafío. Pero eso es una cosa importantísima, porque para mí la educación no se trata de apréndase los contenidos de la lectura y responda a este examen y ya.
No, para mí el asunto es mucho más complejo, porque aprender es una cosa que no ocurre en una sola lectura. Cuando ustedes aprenden, por ejemplo, a montar bicicleta, ustedes la primera vez que se montan en bicicleta, lo más probable es que se van a caer y se van a pegar y les va a doler. Entonces, por eso es que el primer intento, yo sé que lo van a hacer mal, yo sé que van a tener 50% de los puntos o una cosa así, pero está muy bien, porque es justamente eso lo que hace que los estudiantes digan, uy, no, no estoy preparado, pero tengo una segunda oportunidad para demostrar mis conocimientos. Y lo hacen. Y la gente y mis estudiantes lo han logrado así. Si en el segundo intento no lo han logrado, si ellos me escriben un email, me dicen, David, no he podido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no me pongo con problemas, les digo, listo, aquí tienes una tercera oportunidad, ¿sí? Lo importante para mí no es que tengan la nota inmediatamente, sino que estén aprendiendo y que realmente les interese obtener la medalla. Entonces, y ahorita vamos a ver eso cómo se ve reflejado en últimas en las notas. Si ellos completan esto, obtienen la medalla que yo les dije, que era en este caso la medalla al Prisma, y luego pues así sucesivamente, más lecturas, un desafío y otra medalla y así sucesivamente. Al final ellos completan el módulo o la estación y pueden continuar con su camino de la misma manera. Todo otro módulo está diseñado más o menos de la misma manera, pero una cosa que me gustaría mostrarles, por ejemplo, es que además ustedes pueden ir incorporando algunas otras cositas. Entonces yo a algunos de ustedes ya les había comentado, por ejemplo, que yo, a ver, creo que es aquí, yo les comenté a mis estudiantes que ellos, había una beca a la que ellos podían aplicar aquí en UNM para recibir algún tipo de estímulo económico y es una beca pues, que estaba promoviendo la profesora Naomi Shin. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para informarle a mis estudiantes sobre una beca, pero que no sea también de manera muy estéril? Y entonces quiero encontrarla porque ahora se me olvida dónde fue que la puse. Pues está aquí. Ay, no. Momentito que ahora me perdí. ¿Dónde fue que la puse yo? Creo que la puse fue aquí. Ajá, es aquí. Entonces, fíjense, yo les dije, encontraste un tesoro. Y en el tesoro yo les explico, miren, aquí está la profesora Naomi Shin y la profesora Kim están dando una oportunidad de dar una beca a los estudiantes y entonces aquí están los dos documentos que ustedes necesitan para poder tener esta beca. Y entonces aquí está la información y aquí está el formulario de inscripción. Pero entonces fíjense que todo se incorpora directamente dentro de la misma narrativa del juego. ¿Sí? No es simplemente una cosa que de repente llegó de la nada. ¿Qué dice la profe? Que sí. No, no, no. Esto tiene una consistencia. Entonces, bueno. Ok, creo que eso es por ahora lo que les quiero mostrar por aquí. Miren, una cosa a propósito antes de irnos. Miren aquí cómo al final en los puntos de encuentro aparece el salón Ágora y el salón Delfos. Entonces, para que ellos puedan entrar a la clase, ellos tienen que estar constantemente entrando a la plataforma y saben en dónde en dónde tienen, sea la clase o sea las sesiones de asesoría con el guía. Pero bueno, vamos a ver otra vez, regresemos a la presentación donde estaba yo. Bueno, volvemos ahí a la presentación. Entonces ya, ahora dense cuenta que estos screenshots que yo les estoy mostrando aquí ahora tienen un poco más de sentido. Eso se ve ahí un poco medio aleatorio, pero ya lo pueden ver mejor. Ok. Ya, bueno, ahí en los hologramas, ya les mostré de qué se trata los hologramas, entonces ya no tengo que detenerme demasiado allí. Una de las cosas, ahora sí, tecnología. Ustedes dicen, bueno, listo, pero ¿cómo hago yo para crear todo esto? Cuando uno ya tiene una narrativa en la cabeza y uno ya tiene un objetivo de cómo lo va a hacer, todo lo demás resulta más fácil. Entonces, lo que yo he estado haciendo, por ejemplo, para la creación de los hologramas, es que yo básicamente uso una pantalla verde, al fin, sí, ¿cómo se llama eso? Sí, un fondo verde, ¿no? Que le llaman chroma key.
Uso una cámara, típicamente la de mi celular, pero también puede ser, pues, no sé, si ustedes tienen una cámara mejor, está muy bien, no pasa nada. Uso un micrófono que a propósito lo estoy usando en este momento, porque una de las cosas que yo he aprendido es que las personas le perdonan a uno calidad visual medio malita, pero no le perdonan a uno audio malo. Entonces, tener un buen micrófono importa. Y bueno, y software de edición de video, que el que estoy usando yo es OBS, eh, pero digamos, en últimas, cualquiera puede funcionar. Y hay uno que me gusta mucho a mí que se llama ScreenFlow. Toca pagar, pero no, es relativamente barato y es muy fácil de usar en lugar de usar, por ejemplo, Adobe Premiere o cuáles son los que están por ahí en el mercado ahorita. ScreenFlow hace que no sea sino cortar y pegar y las cosas son muy fáciles de manejar. Entonces, bueno, listo. También una de las cosas importantes para seguir manteniendo la narrativa son los emails. ¿Cómo hago yo para mantener la narrativa en los emails? Entonces, fíjense que los asuntos que yo pongo son cosas como checkpoint en el camino. Y miren el simbolito aquí de como un checkpoint, ¿no? Em, y yo los saludo a ellos justamente con el rol que ellos tienen como exploradores. Entonces yo les digo, queridos fono exploradores, los llamé en este mensaje. Sí, yo normalmente cambio cómo los llamo, pero siempre les estoy inculcando que ellos están jugando un rol en esto, ¿no? Y en últimas, yo siempre, al final, siempre les respondo su guía, David, y pongo un simbolito aquí como de un mago, porque es justamente eso. Yo quiero que ellos siempre mantengan esa idea de que ellos están todavía en el terreno de juego. Entonces, bueno, ya, digamos, vamos a dejar hasta ahí porque eso ya es demasiada información hasta ahora. Les cuento, esto es una idea que se me ocurrió en el verano y que empecé a implementarla este semestre. Y entonces hay muchísimas cosas por mejorar. Yo soy el más consciente de todos, pero veo que está funcionando. Yo les he preguntado a mis estudiantes de manera informal, pero también estoy pasando una encuesta un poco más formal para recibir feedback directamente de ellos. Y la verdad que he recibido muy buenos comentarios, excelentes comentarios. Una de las cosas que, por ejemplo, uno de mis estudiantes dijo es que todo el diseño es genial, excepto que las lecturas, algunas son aburridas. ¿Por qué? Pues porque algunos son artículos científicos o eso, y entonces le quitan un poco la magia detrás de la narrativa que les estoy contando. Pero son cosas que ya hay que buscar maneras de cómo adaptarlas, cómo lidiarlas. Eso sí, bueno, son... Eh, eh, y bueno, y también les digo que esta narrativa que yo decidí de usar el explorador es solamente una, pero pues no sé, es que yo no sé ustedes qué enseñan, yo no sé exactamente qué les gustaría enseñar, y entonces pues a lo mejor resulta que pueden conseguir la historia una historia romántica quizás, si están enseñando algo que tiene que ver con literatura romántica, yo no sé, bueno, aquí me declaro ignorante, ustedes al contrario me tienen que enseñar a mí, pero bueno, y bueno, ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué hora es? 10:50. Uy, me tardé un poquito menos de lo que esperaba. Creo que iba un poquito rápido, no sé. Bueno, listo. Ya, eso es todo por ahora. Obviamente tengo más que contarles, pero prefiero dejarlo así y escucharlos a ustedes si tienen preguntas o comentarios o ideas o algo que tengan que decir al respecto. Pregunta. Bueno, Pregunta. primero me tengo que ir a las 11, no porque no me gustes, pero porque tengo que ir a mi clase, yo también. La pregunta es, todo esto se ve muy interesante, pero ¿dónde está, digamos, el componente comunitario del aprendizaje? ¿Comunitario? Bueno, Sí. eso es algo de lo que no pude hablar mucho en esta charla, y es el componente de la investigación. En el componente de la investigación yo les pido que ellos hagan una investigación sobre fonética y fonología que ellos quieran que esté relacionada con una comunidad y que al final ellos van a tener que presentar para la comunidad. Entonces, bueno, 50 minutos no me alcanzó para presentarlo todo, pero es cierto.
Pero digo más bien de lo que decimos la comunidad de aprendizaje, o sea, la clase, en dónde se encuentran, cómo se encuentran los estudiantes de la clase, porque todo eso lo que veo es muy atomizado. ¿Atonizado? Individualizado, que hacen su trabajo ellos mismos, solitos, sin interacción con las demás estudiantes en la clase. Es Es cierto, como cierto. aprendizaje colaborativo. Sí, ok, bueno, listo. Eso es algo que, lo primero es que nosotros durante las primeras semanas siempre nos reunimos en una sesión de Zoom. Entonces, sí que estábamos trabajando de manera colaborativa como en una especie de salón de clase con actividades quizá algunas en break rooms y como ustedes quizá lo han estado haciendo. Pero lo que sí es cierto es que la manera en cómo yo desarrollé esta idea, que es la del explorador individual, inmediatamente quita la posibilidad de que puedan trabajar quizá en equipos y explorar juntos o crear comunidad en ese sentido. Esa quizás sea una de esas cosas que valdría la pena revisar para futuras entregas de este tipo de aventuras. Pero otra vez, ustedes podrían hacerlo como la historia de los Avengers, ¿sí? Ustedes 5 personas van a tener que juntarse con sus 5 superpoderes individuales y tratar de sacar adelante un proyecto. Yo no sé, ahí ya les boté otra idea, no sé. No, gracias. Hola David, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te oigo. Sí, muy gracias. Muchas gracias por la presentación. Ya te había pedido la vez pasada que quería ver cómo tenías tu curso, tu shell y todo. Y como dice Len, lo que a mí se me ocurre es que, no sé si se puede en tu clase, en mi clase lo hago, es a lo mejor con la misma narrativa que tienes, ponerles no en clase, sino como tarea para la siguiente semana o en 2 semanas que tengan un discussion board donde todos los estudiantes vayan compartiendo sus descubrimientos, por ejemplo. ¿Qué descubriste esta semana? Y tienes un discussion board donde todos van poniendo y tienen que leer lo que los demás encontraron en sus exploraciones y poner comentarios donde a lo mejor ellos no lo habían visto o lo entendieron diferente. Entonces, un discussion board escrito y en video también, si se trata de practicar la habilidad oral, sería muy buena opción para pues aumentar el nivel de colaboración entre los estudiantes. Ya te puedes ir más a detalle si quieres incluir debates, cosas así, pero un discussion board sería una opción fácil y relativamente fácil de hacer que colaboren. Me parece una excelente idea. Dentro del módulo de investigación que ellos desarrollan, ellos tienen que tener una bitácora de investigación que es pública y ellos tienen que poner en qué han trabajado cada semana, qué han aprendido, qué se les ha dificultado, cuáles son los obstáculos que han encontrado y todos tienen acceso a esas bitácoras. Lo que no he incorporado necesariamente es esa interacción de comentar, ve, muy bien, ¿no? Yo no había notado eso, que eso es importantísimo y que a mí me ha faltado ponerlo en mi curso, definitivamente, Mario, pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, gracias, David. Uh-huh. Yo, bueno, pues, siempre estoy tratando de decirles que la cuestión de la creatividad es bien importante en todos nuestros cursos. Inventarse por aquí, por allá, cosas que lo saquen de esa forma de instrucción tan cuadrada. Estaba pensando ayer, hace 2, 3 días o ayer, ya no sé, un profesor de la Ciudad de México que acababa de renunciar frente a los estudiantes en Zoom, ¿no? Porque él echó toda la culpa a los estudiantes, que eran muy flojos, que no leían nada, que no sé qué, y que él ya estaba cansado y renunciaba. Okey, y creo, no leí mucho, pero las discusiones eran que sí él tenía razón, porque los estudiantes eran muy flojos, otros que decían que, pues, si queremos que solamente los estudiantes estén en la clase con lecturas, lecturas, lecturas y hágasle como pueda, pues. Entonces, más allá de las razones verdaderas de ese profesor y su clase, lo que creo que podemos rescatar de una situación como esa es que sí, que siempre vamos a tener estudiantes flojos, siempre, siempre,
pero que también el hecho de cómo tratamos de dar la instrucción influye mucho en una respuesta general. Ujú, Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, hay que tratar de captarlos, de mantenerlos. Y bueno, tú dijiste, un estudiante que se dijo, ay, las lecturas, o sea, vaya, ese tipo de cosas siempre van a ocurrir, pero a lo mejor en una plataforma o en una forma de enseñanza más creativa, aunque haya esas lecturas que que son aburridas, mm, este, como todo lo demás tiene un componente más divertido, pues bueno, llegamos más y entramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, otra cosa, ¿no? Pienso que si la clase de fonética puede ponerse en este formato, pues una clase de cultura, una clase de literatura, a mí me parece mucho más fácil en el sentido de hacerlo. Por ejemplo, para mí, de la época de las cavernas, pues no sé mucho de tecnología y ahí a mí me paro. Pero bueno, incluso sin la tecnología o sin mucha tecnología, se pueden hacer cosas, ¿eh? Eso, ujú. eso lo hemos visto en otras pláticas, hemos tenido otras formas otras charlas también que nos dicen, bueno, si no es por aquí, pues es por allá. La cuestión es que nosotros nos demos la oportunidad de ser creativos, porque si no nos la damos, no importa que seamos los genios de la tecnología o los genios de las cavernas, eso no importa. Entonces, hay que darse la oportunidad de ser creativos porque eso va a enganchar más a los estudiantes en la clase, incluso si los contenidos no son lo que más les gusta o lo que sea. Bueno. Otra cosa que también habíamos comentado, pero que me parece muy importante para todos, es lo de las oportunidades, porque lo había comentado en nuestra reunión con los de 300 de UNM, a que estas reglas o estas enseñanzas de Quality Matter de las clases online, una de las cosas que ellos hablan es de tener actividades donde los estudiantes puedan tener más de una oportunidad para hacer las cosas. Ujú, Y una, dos y la tercera es la vencida. Pero si lo hicieron una vez mal, la segunda menos mal, la tercera, digo, el que lo haga mal a la tercera es porque tiene algún problema o le vale, ¿no? ujú. Pero sí, eso me parece importante de los intentos, porque sí es un consejo de una enseñanza de calidad. Muchas veces Ujú, uno dice: "Ay, pues si ya lo hizo 3 veces, pues es que no". No, no es cierto, o sea, todo es práctica, ¿no? ¿Cómo ujú, vamos a aprender a hacer esto, aquello? Unas enchiladas, ni si nunca has hecho enchiladas, no te van a salir bien la primera vez. ujú, Síguelas haciendo y ujú, con chance hasta pongas un puesto de enchiladas, ¿no? Entonces, ujú, por eso es importante lo de darles a los estudiantes más de una oportunidad, si no en todos los ejercicios, digo, sí en algunos, ¿no? Para que haya un equilibrio entre lo que es una sola vez, entre lo que puede ser más veces, entre lo que se califica como entregado o no entregado nada más, que es ujú. práctica también de otra manera, pues todo eso vale mucho la pena, ¿no? Ujú. Entonces, es que estoy viendo lo que había apuntado. No, creo que son Sí, mira, algunos de... una de las Sí, cosas dime. que a propósito, hablando de esto, yo he notado es que en últimas los resultados se van mostrando y es que para obtener la medalla, uno únicamente, yo pongo un umbral de 80% del resultado de algún desafío. Entonces, eso quiere decir que para que la gente pueda seguir avanzando, tiene que sacar As, básicamente, ¿sí? Una A menos quizá, pero es una A, ¿sí? Entonces, al final del curso, es que es un curso lleno de gente con As, ¿sí? Porque es que han tenido que realmente luchar por la A y no es gente que dice, ah, pues me saqué la C, pero igual ya con eso me sirve, entonces me quedo relajado. No, no has pasado. Con una C no obtienes una medalla. Tienes que seguir intentando una o dos veces más para Y poder eso es avanzar. importante porque digo, yo he visto tantas listas de clases con puras A+, pero yo sé de fondo que no son ases, que no Ujú, son
una A de calidad, son Ujú, una A de cantidad, que ujú, agarraron los puntos, ujú, lo sé por cosas, ¿no? Entonces, eh, siempre que veo una clase llena de puras A y A+, peor, tengo bastantes dudas. Es ujú, decir, no porque no crea que un profesor puede conseguirlas, claro que sí, pero, o sea, en el contexto en que veo todo eso, pues digo, ay, canijo, pues, qué estamos ujú, haciendo, no? ujú, Pero yo, por ejemplo, que tengo muy pocas A, digo, canijo, pues necesito más, ¿no? ¿Qué ujú, puedo hacer para aumentar el interés de los estudiantes de manera que haya más A? Porque no me ujú, siento tan orgullosa de que, no, yo no soy de los que tiene pura A, yo soy muy, no es así tampoco. O sea, ujú, siempre la cuestión de cómo mantener un equilibrio en todo esto y ujú, que cada nota sea de calidad, no ujú, de ujú, cantidad. ujú, exactamente. David, Dime. en lo que está hablando la profesora Carmen Julia me llama la atención sobre los intentos y Ujú, lo que tú presentabas, que tú les das 2 intentos. ¿Cuánto ujú. tiempo dejas tú entre intento e intento para que logre, digamos, desarrollarse? Por ejemplo, si tiene que regresar a una lectura, si tiene que volver a hacer un ejercicio. ¿Y te ha pasado alguna vez que se haya quedado un estudiante sin pasar? Porque entendí que de estación a estación, para pasar de una estación a otra estación, tiene que haber cumplido y ganado las medallas, ¿cierto? Ujú, ujú. ¿Te ha pasado alguna vez que haya un estudiante que no haya ganado medalla? Sí, me ha pasado varias veces y a mí eso me parece genial, digamos, porque eso los pone justamente, los confronta con la realidad de que es que no han logrado el objetivo del momento, ¿sí? No han, no han, no han completado el desafío de destruir al monstruo que tienen encima, una cosa así, ¿no? Y entonces sí me ha pasado, ellos tienen 2 intentos automáticos. Quiere Sí, decir que ellos toman la primera vez el examen o el desafío, el desafío. si no lo completan por alguna otra razón, pueden tomarlo inmediatamente, pero lo que yo he visto es que no lo hacen, que ellos inmediatamente paran y se toman por lo menos un día para volver a tomarlo. ¿Sí? Yo estoy monitoreando eso, yo puedo ver que se toman por lo menos un día, otros se toman una semana, pero en últimas, y si en el segundo intento no lo logran completar, la gran mayoría de los que no completan el objetivo, me escriben. Me dicen, David, ¿qué hago? Estoy preocupado, no puedo avanzar, yo no he podido. Y yo le digo, ok, está bien, no pasa nada, está muy bien que vengas a mí, que expreses tus preguntas. Dime qué es lo que necesitas que todavía te está causando problemas. Yo les doy más o menos una guía de cómo, a qué ponerle atención. Y una vez ellos han entendido eso, les doy el siguiente y en la tercera oportunidad obtienen la medalla. Sí, es que estoy pensando, digamos, porque pues los estudiantes están acostumbrados a una metodología evaluativa en la que es el promedio, ¿no? Entonces tienes tu primer corte, el segundo corte, el tercer corte, y esta es una manera muy distinta que me parece muy interesante, me parece que es muy llamativa, y solo que me preocupa esa cuestión del que no pase una estación, es decir, que no logre pasar la estación y se quede sin, digamos, tener la oportunidad de cursar el resto, o que Porque el aquí estamos estudiante... hablando de la tercera oportunidad, ¿no, Paola? También, de si no pasan la tercera, que les das ya como extra, ¿qué onda con esa gente? Siempre han pasado en la tercera, por lo menos, ¿sí? O sea, hasta ahora no me he tenido que enfrentar con que la tercera no la pasen, pero es una preocupación completamente legítima. Y lo que yo hago es que yo los estoy acompañando constantemente. Entonces, si yo veo que hay alguien que se está quedando atrás, yo lo contacto y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algún tipo de ayuda? Recuerda que estoy aquí, alguna cosa así. Y se comunican. La comunicación es importantísima. Creo que eso es algo que todos podemos estar de acuerdo. Y yo comunicándome con ellos hace que ellos también entiendan que se pueden comunicar conmigo. Y hay unos que se comunican casi que todos los días y uno como que, ok. Pero funciona. Y hasta ahora yo he visto que el progreso está demostrando que los estudiantes no solamente están enganchados, sino que también están aprendiendo. Entonces, y los 3 intentos funcionan de maravilla hasta ahora. Vamos a ver cómo siguen las cosas porque no sé.
Yo me inventaría en la narrativa un cuarto de retiro. Tienes 15 días de retiro, una cosa así, en esa narrativa que estás manejando. Como ¿De para... retiro? Sí, 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 no de retiro, como de un retiro conceptual espiritual, ¿cierto? Ah, En el que tú con orientación del mago que es el guía, ¿no? Que eres tú. ujú, ujú, Entonces abordas esa área como una mini, mini sala, ujú. ¿cierto? Mm, Que se esa es una llamara de muy, ese tipo. No sí, sé, sí, se me esa es una muy ocurre buena en idea. este momento. Sí, esa es una muy buena El idea para agarrar a las purgatorio. personas atrasadas, sí. Como Este, que no estás logrando Ay, pasar, entonces te doy 15 días en la sala de retiro ujú, para ujú. que hagas Sí, preguntas, para que reflexiones en las lecturas, para que... esa me parece una y excelente retomes. idea también. Les digo, miren, es que esto implementa, llevo 4 meses de implementación de esto, miren todas las cosas que he puesto y aún así, es que todo lo que ustedes dicen tiene razón, hay un montón de cosas todavía por pulir, pero me parece una y excelente idea. pienso que si alguien no lo hace en las 3 oportunidades y se va al retiro que propone Paola y ni así, entonces estamos hablando de las pocas situaciones que en 300 hemos visto, ¿no? Esa Ujú, persona no está en el nivel ujú, y sorry, se tiene que ir ujú, para atrás como pueda. O ujú, se retira del curso y se pone en clases privadas o lo que sea para regresar, o, ujú. o, o se sale. Y uno a Sale de veces la le da aventura. miedo eso, ¿no? Porque, ay, es que estamos perdiendo minors, second majors, etcétera, porque una persona pues no pudo seguir y dijo, no, mejor ya no hago el second major que estaba haciendo. Ujú, Pero sinceramente, otra vez, ¿qué queremos? ¿Números o calidad? Y como ya hemos tenido 1 o 2 casos de esas personas que están graduándose casi de first major sin decir pío en español, pues entonces una situación como esta, donde 3 oportunidades no pasa, se retiró 15 días y vuelve y no, pues no está ujú, en el nivel, sí, adiós. ujú, tal cual, funciona. Carol, yo veo que tienes la mano levantada. Sí, tenía una pregunta. Déjame ver si mi Sorry, yo audio. no vi la mano, Carol. No, no te preocupes. Esa cosita azul que está ahí en la esquina superior derecha. Tengo un poquito de problemas con la conexión entonces me tenía en audio nada más, pero quería preguntarte, y no sé si lo dijiste y no lo escuché, ¿cómo le haces para cuestiones de tiempo? ¿Me oyes? ¿Me oye? Sí, 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 Sí. sí. Para cuestiones de Eh, tiempo. sí, por ejemplo, tú dices que se pueden ir por diferentes caminos. Entonces, ¿cómo le haces para que confluyan ciertos módulos, semanas o algo para que no digan, ok, se me fue todo el semestre y no complete los módulos? Y a lo mejor eso lo dijiste y no lo escuché, disculpa. Este, No he hecho necesariamente énfasis en eso, pero es una muy buena pregunta. Yo estoy todas las semanas, yo estoy constantemente comunicándome con ellos, diciéndoles, bien, ya para esta semana deberían tener esta cantidad de medallas, si no las tiene, quiere decir que tienes que apurarte, y entonces yo estoy constantemente comunicándome con ellos para que ellos no se queden atrás, porque se quedan atrás, de verdad. Hay gente que sí, de verdad, si ven que no obtuvieron una medalla, dicen, ya no, este juego no es para mí, ya no sirvo para nada, y sigue, no, ven, que todo está bien. Eh, y yo me comunico con ellos y cuando yo me comunico con ellos, ellos continúan el proceso. Entonces, pero sí es cierto que requiere un alto monitoreo y estar presente constantemente con los estudiantes. Eh, pero pues sí, hasta ahora van avanzando. Vamos a ver al final del camino. Yo también les mantengo recordándole el programa, ¿no? Yo les digo, para esta semana, supuestamente tú deberías ir en esta parte del camino. ¿Estás ahí o no? Puedes ir más adelante si quieres, ¿sí? Pero si vas más atrás, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Aquí está el guía, ¿sí? Y bueno. Bueno, son las 11:10, entonces yo no sé si falta alguien que tenga alguna otra preguntita o algo, o simplemente ya quedan ahí, no sé. ¿Qué opinan? muchas gracias, qué interesante. Y me imagino el trabajal que le pusiste, qué bárbaro. Felicidades. Sí. Gracias. Sí, David, pues gracias por recordarnos también. Y bueno, pues
quiero que me enseñes a usar un editor de video. Ah, con mucho gusto, nos sentamos un día de estos y Ay, te es digo. que yo digo, soy de la prehistoria y todo ese tipo de cosas que además, por ejemplo, para mis videos, que yo leo mis poemas en YouTube, pero todo es muy plain, ¿no? Y pues no, o sea, Sí, sí, no, muy, yo te ayudo si quieres. Sí, sí, nos o sentamos un sea, día de estos y te ayudo. de pronto veo una persona que está anunciando mascarillas de quién sabe qué, cualquier persona, ¿no? Y tiene Ujú. 1000 seguidores y cada visualización de video. Voy a mi video, 10 Ujú. visualizaciones, hombre, gracias. Yo sé que la poesía no es igual, pero también sé que le falta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre es un problema para mí. Ujú. Sé que los demás son bien buenos con la tecnología, eso es genial, pero David, a quick question about the technology. This is fantastic. Great. Oh, thank you. Thank you for sharing. Really quick, how do you do the bottom how do you call it? Legenda? Self-generated. Yeah. oh, ya, Oh, de con los... eso es una cosa también súper sencilla que les... en PowerPoint, esto es un PowerPoint, ¿sí? Esto lo tiene PowerPoint. Es que si quito el PowerPoint no lo van a poder ver, pero en las barras de arriba en donde aparece la presentación de diapositivas, ¿sí? Donde dice Settings for the Presentation, ahí ustedes le hacen clic y les sale una ventanita en la que ustedes pueden hacer clic en tener los subtítulos en la lengua que ustedes hablan. Entonces, en este caso es español, pero también podrían ponerlo en inglés y ese reconoce y pone ahí toda la información. Eso es una excelente cosa, porque es que eso yo lo uso en mis clases también porque tengo estudiantes que son hablantes de español como segunda lengua y se les dificulta a veces escuchar a un bogotano hablando rápido y entonces ven los captions y dicen, ah, ok, ya entendí qué es lo que quería decir. Como es autogenerado, hay veces que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay veces que no entienden bien las palabras. Por ejemplo, a ver, voy a decir severo parce. Vamos a ver qué dice. Uh-huh. Ah, bueno, apúrese, auparse, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, pero sí, no la agarra toda. Sí. Pero lo he visto mucho más preciso que en otros videos de otras personas, ¿eh? Lo empecé a ver y creí que tú habías hecho algo muy especial porque sí puede tener errores, pero es muy preciso de otros que he visto. Por eso, qué buena pregunta. Gracias, Marina. What a great thing for students that learn in different ways, right? In different ways. Actually read it too. Great use. Thank you. No, con gusto, con gustísimo. Y gracias por venir y por las preguntas y por los comentarios y todo. Y si les puedo ayudar en alguna otra cosa más específica en cómo llevar a cabo sus propias narrativas en sus propios cursos y implementar la tecnología que necesiten, pues me echan ahí un correíto o algo y hablamos. Buenísimo. Gracias, David. Gracias. No, Muy bien, muy bien. Gracias y felicidades. Gracias, David. bueno, les voy a hacer llegar caritas que no a había todos los visto. Gusto verlos a todos, jefa. Saludos, abrazos. A Gracias. todos los que se conectaron y se registraron, les voy a mandar el enlace de esta grabación para que la Sé que un puedan ver diploma. cuando quieran otra vez. ¿Listo? Diploma. Listo. Súper, Nuestra gracias. medalla, por favor, medalla. Una Ah, medalla, sí. por favor. No crean, yo tenía pensado dar una medalla, pero, ay, Dios santo, es que crear todo esto ha sido monumental. Yo dije, yo creo que si no les doy medalla, ellos se entienden. Oye, yo quiero una, pero de oro, así. Uy, ya, pues no pegué demasiado. Bueno, hasta luego. Hasta Bueno, luego. cuídense Que estén mucho, bien. gracias por venir y hasta luego. David, una pregunta. Sí, Jairo. ¿Cuánto tiempo has llevado en diseñar todo este juego y estas estrategias de enseñanza? ¿Cuánto tiempo has gastado? Bueno, es que eso depende desde dónde uno empieza a contar, ¿no? Porque yo, digamos, la idea se me ocurrió hace, digamos, desde principios de año. De hecho, con Carol hemos estado teniendo ideas así que nos echamos uno al otro, ¿de acuerdas? Pero, digamos, el momento en que yo realmente empecé a implementar esto fue durante el semestre pasado cuando empezó la pandemia, ¿no? Y que nos tuvimos que abruptamente cambiar a módulo online. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a pensar, ¿cómo hago?
Durante el verano, en junio o julio, yo empecé realmente ya a poner mi sílabo en orden, a crear las medallas, a hacer todo esto. Y esto ha sido un trabajo pues de todos estos meses. Afortunadamente, una vez después de que yo grabé todos los videos de clases y todo esto, yo llevo ya casi aproximadamente un mes de no estar como completamente en clase, así enseñando todas las semanas, sino que ya simplemente estoy monitoreando y ayudando a mis estudiantes. Entonces, la gran cantidad de trabajo que yo hice al principio me está significando ahora un alivio en el tiempo que yo le dedico a mis clases de ahora en adelante. No me quita toda la responsabilidad, pero sí por lo menos me alivia mucho la carga. Ok. Vale. Entonces, yo creo que eso de todas maneras es una muy buena pregunta porque y por eso era que yo quería hacer este taller durante esta época, porque yo sé que eso toma tiempo. Y entonces, si desde este semestre ya empiezan a pensar en cómo instaurarlo para el próximo semestre, pues va a ser mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, para que tengan tiempito para pensar. Sí, y de paso, pues me parece una forma muy creativa de captar la atención de los estudiantes, pues a través del juego y pues como estamos en el mundo de la tecnología y los videojuegos y todo esto, pues es como, sí, una forma creativa de que los estudiantes aprendan de una forma diferente a lo tradicional y más interactivo, más dinámico, más didáctico. Entonces me parece muy curioso y sí sería bueno que en el sistema de enseñanza se aplicara este tipo de estrategias en todas las áreas y en todos los niveles, para que, digamos, los estudiantes también vean que aprender no es aburrido, que aprender también es algo que es interactivo, que es interesante, emocionante. Como tú lo dices, es como una aventura completa. Entonces, se sale como de los parámetros normales de enseñanza y de lo que los docentes tradicionalmente pues han enseñado con el tiempo. Entonces me parece algo muy novedoso, curioso y me gustaría aplicarlo con mis estudiantes también. Pues dale, ideas hay muchas por desarrollar y yo creo que tienes toda la razón, es que de eso se trata, de hacer que la Pensé en las educación mil y sea, una noches para una clase de literatura, ¿no? imagínate, Como de de ahí se que saca todo. cada Entonces, lectura es una historia de... Exacto. Por Carmen ejemplo. Julia, ahí te veo con tus medias rojas y así como ya, de dale. fondo. Ahí lo que hay es cosas por hacer, de verdad que sí. Bueno. Sí. Ok, ahora sí me despido yo porque tengo Bueno, listo, sí, otra sí, yo junta. Un también. abrazo. Uy, Vale, Bye. gracias, David. Joaquín, Ay, gracias a todos muchas por venir, gracias. ¿ok? Carol, un abrazote. Un A abrazote todos. también. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Chao, David, muchas gracias. Chao, gracias por venir, besitos. Cuídate mucho. Tú también. Ay, yo ya paré de grabar. Ah, no, de tener grabación.